Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar acerca de los gigantes, su creación, la conspiración y algunos detallitos que hemos encontrado por ahí. Tengo como invitada especial que nos va a acompañar en varios programas a Carolina. ¿Qué tal, Carolina? Hola, bien, gracias. Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, bien, esperando este programa porque la verdad, hablar de los gigantes me parece un tema que es muy misterioso. En la actualidad se están viendo muchas pruebas y hay muchas conspiraciones y pues se están tapando agujeritos por ahí. Así que si te parece, vamos a hablar acerca del principio de estos seres. Me parece. Porque según la Biblia, si nosotros vamos al tema religioso, según la Biblia, es para muchos un cuento extraordinario pensar que ángeles bajen del cielo y tengan relaciones sexuales con humanos y aparezcan estos seres. Porque esto está retractado tanto en la Biblia normal como en el libro apócrifo de... mm, ¿Cómo se llama? Enoch, De Enoch. Así que Enoch. dime qué has visto tú por ahí. Bueno, para empezar, a mí me gusta siempre mencionar con respecto a estos temas que son un poco, eh, digamos, polémicos y conspiranoicos, que se parte de lo que sabemos hasta este día. Hay muchas cosas que quizás las desconocemos y otras que quizás nunca las vamos a conocer, pero es bien importante mencionar eso porque se parte de cierta información que sabemos que no está completa. Pero si nos vamos a este libro que se considera apócrifo, porque un libro apócrifo, para poner en sintonía a las personas que están escuchando, se considera apócrifo cuando el libro no está alineado con el resto de los libros que sí se consideraron para la Biblia. Es decir, que un libro apócrifo no fue inspiración de Dios, sino fue escrito por una persona de aquellos tiempos y por eso mismo no se tomó en cuenta, porque no se considera que fue una inspiración divina, sino más bien un libro más de la época. Entonces, si nos vamos a estos libros, creo que es importante considerar que tienen muchas o muchos elementos que coinciden con la Biblia que todos conocemos, pero es bien importante destacar que revela parte de la historia que la Biblia no nos ha contado. Y el libro de Enoch relata un poco más a profundidad este hecho de que los ángeles bajaron a la tierra y al bajar a la tierra pudieron ver la creación humana y se enamoraron de las mujeres humanas. Entonces, al verlas y al darse pues este enamoramiento, por así decirlo, empiezan a procrear. Y en el momento en el que empiezan a procrear, vemos que sale una generación de seres que no corresponden ni a la humanidad ni corresponden a algo divino. Y vienen a ser estos nefilín o gigantes, que es como los conocemos, de los cuales estamos hablando hoy en día. Para tu opinión, se dice que el libro de Enoch no se mezcló con la Biblia porque no se considera eso, inspiración de Dios. Pero para tu Ujú. opinión o para lo que has investigado de ello, ¿crees que es real o crees que alguien más lo escribió y lo escribió Enoch para que se le diera veracidad a ese libro? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros escritos por diferentes eh, profetas, escritores, personas que, según como nos han dado a entender, fueron inspirados por Dios para transmitir a la humanidad este conocimiento. Sin embargo, recordemos que la Biblia es un conjunto de libros que fueron seleccionados por alguien que también en su humanidad pensó que eran provenientes de la inspiración divina. Eso Mm. no quiere decir que los libros que quedaron fuera sean un engaño o no sean propios de la inspiración divina. Recordemos que ha habido también mano humana dentro de toda esta clasificación. Y en algún periodo del tiempo, recordemos que la iglesia era la máxima autoridad y era parte, o más bien era
la cabeza de la sociedad, los reyes consultaban a sus sacerdotes, a sus ministros religiosos, y, y ellos eran los que determinaban ciertas normas, reglas de cómo regir aquello. Entonces, hay mucha historia que quizás por el tiempo no vamos a poder traer a este podcast en este momento, pero sí hay mucha historia que conocemos y que desconocemos y que ha influido en cómo se clasificaron estos libros y por qué unos se dejaron afuera. Eso es bien interesante, te lo digo porque hay un debate enorme con gente religiosa muy en esa línea de religiosidad que dice que por el hecho de no estar metido en la Biblia no es verdadero. Pero sí, obviamente hay muchos escritos en esa época, se escribía bastante, posiblemente muchos fueran inspirados por Dios y otros lo que la gente podía ver. Y si fue escrito por Enoch, que era prácticamente el padre de esa época, creo que debería dársele una buena importancia, a pesar de lo que diga, porque ese libro da muchos detalles, detalles que en la Biblia omite. No están y son unos detalles muy específicos. Tanto que ahora mismo el terraplanismo se está guiando del libro de Enoch para decir que hasta la Biblia, o sea que hasta Dios revela que la Tierra es plana. Algo que no vamos a entrar en este tema porque no va de eso, pero solo para que la gente vaya conociendo un poquito acerca de este libro. Y con respecto a lo de la unión de los ángeles con las personas, es un poco complicado llegar a ese tema porque, no sé, yo de niño siempre pensaba que los ángeles eran otros niños rubios, con risitos, con alitas, sin genitales. Entonces es como, si son seres divinos, ¿cómo es posible que lleguen y tengan relaciones con personas humanas? ¿De dónde sale eso? ¿Qué crees de esas cosas? Bueno, yo pienso que hay que recordar que las figuras religiosas que conocemos, que vemos en los libros, en las estampas, en la propia Biblia, en su mayoría vienen de la época del Renacimiento y corresponde su ilustración a la manera en la cual se pintaba en la época. Entonces, eso, la parte ilustrativa creo, consideraría yo de manera personal, creo que no ha evolucionado mucho. Y seguimos viendo este tipo de pinturas y de cuadros y de ilustraciones que corresponden a una época determinada. Y en esa época pienso yo que la ilustración de los ángeles pudo haber representado algo específico de la época en la que estas pinturas comenzaron a salir. Sin embargo, en lo que yo he averiguado y he podido estudiar, le vamos a llamar estudiar, en esa información, pues es importante tener en cuenta que hay clasificaciones de ángeles y que sus características físicas no son iguales. Todos tienen características muy particulares, diferentes entre ellos, así como también tienen tareas diferentes a realizar. Digamos que todos tienen, lo vamos a llamar, todos tienen un trabajo, que no es un trabajo como tal, pero es como para darme a entender un poco. Sí, como Todos cada tienen uno una tiene su tarea. misión. Exactamente, eso es una misión. Y es importante tenerlo en cuenta porque también de esa forma nosotros podemos ir clarificando que no todos los ángeles tal vez tienen una imagen similar a la de nosotros. Recordemos que los ángeles son seres celestiales y en ninguna parte de la Biblia, hasta donde yo la he podido estudiar, pues dice que tengan una semejanza al ser humano. Sin embargo, lo que sí se dice es que son seres divinos de mucha luz y de mucha belleza, lo cual creo yo que puede cautivar a aquel que pueda llegar a ver a un ángel en algún momento. De hecho, la Biblia describe los ángeles de una forma bien curiosa. No los describe como aquellos grandes hombres rubios ni nada. De hecho, hay una parte donde describe a ciertos ángeles que tienen hasta 7 ojos, si no me equivoco, no recuerdo bien, que son como una forma de anillos, esferas, cosas muy rarísimas que creo yo que si ahora mismo viera uno de esos ángeles, en lugar de sentirme como en paz o bonito, sentiría miedo, no sé. No sé por la descripción que da la Biblia. Pero bueno, volviendo a eso. Todo lo que hablan acerca de los gigantes está en la Biblia. Hay muchas citas bíblicas. Pero para poner un poco en contexto a la gente,
Y darle un resumen así un poco genérico, pues resulta que había una serie de ángeles destinados a un rol para esa época, que eran le llamaban los vigilantes. Que estos vigilantes lo que hacían es que estaban eh, cuidando de la tierra, eran los encargados de cuidar la tierra. Y en una de esas rebeliones, pues los ángeles se pusieron de acuerdo, estos ángeles caídos, porque comenzaron a llamar a la atención las mujeres. Y se pusieron de acuerdo para bajar y hacer de las mujeres que ellos quisieran, pues su mujer. Tuvieron relaciones sexuales y de ahí nacieron los Nefilim, que son los gigantes que la Biblia habla. Por ejemplo, el gigante Goliat, que es con el que peleó David, era un Nefilim. Y pues dicen también que los ángeles caídos, al ver todo esto, le enseñaron a las mujeres sobre hechicería, sobre pintura, a los hombres sobre armas, escudos, forjar el metal. Y estas fueron las cosas que desagradaron a Dios y pues se enojó mucho con estos ángeles y los mandó, los encerró, los encadenó y los mandó a las tinieblas. Hay una teoría que eso tampoco lo vamos a tocar, pero pues, me parece muy interesante, que se cree que los ángeles caídos están encerrados en la Atlántida. Es algo que, una teoría que he leído por ahí y que se supone que al final de los tiempos van a ser liberados para hacer sus cosas. Pues eso es una teoría que vamos a tocar. Pero volviendo a los gigantes no fueron personas normales, por decirlo así. Según la Biblia, hay unas descripciones muy curiosas. Por ejemplo, los describen como pelirrojos, con 6 dedos, con un tamaño más o menos entre 2,5 metros a 6 metros, si no me equivoco. Muchos con un ojo, con dientes feos, con 2 filas de dientes, si no me equivoco también, y eran aterradores. Se dice Ujú. también que estos gigantes comenzaron a hacer las suyas y comenzaron a quererse alimentar de lo que los granjeros tenían, pero eran tan grandes que no podían saciar su hambre, su sed, y comenzaron a matar a los seres humanos. Y entre ellos mismos también para poder comer y para poder hacer, o sea, era una sensación monstruosa lo que ellos reflejaban. Y esto, obviamente, al verlo Dios, pues no le gustó. Y ahí fue donde él quiso deshacerse de todos, creando el diluvio. El diluvio que todos conocemos, el de Noé. Y ahí fue donde arrasó con la tierra y desapareció gran parte de los gigantes. No todos. Porque hasta la fecha hay testimonios de que han podido ver gigantes. Y de hecho yo fui hace una semana al norte de Irlanda, a la calzada de los gigantes, y he visto unas cositas que se me fueron muy curiosas. Pero me estoy adelantando al hecho. Sigamos con el relato bíblico, que fue que Dios no estuvo feliz y pues prácticamente los mató con el diluvio, pero no a todos. Porque también los israelitas, cuando estaban buscando la tierra prometida, llegaron a un lugar donde habían gigantes que incluso describieron uvas del tamaño de melones o sandías, algo así. Entonces, se cree que todavía para esa fecha, eso fue después del diluvio, también ¿cómo se llamaba? Goliat. Y es curioso porque la Biblia después del diluvio todavía sigue hablando de estos seres. Pero hay una cosa que quiero remarcar y es que ahora que fui el viaje de Irlanda, y esto no te lo había contado, fui el viaje de Irlanda y cuando estábamos caminando por la calle, por detrás venía una pareja eran judíos, eran de Israel, por todo lo que comenzaron a hablar desde que eran de ahí. Pero lo curioso fue que el señor, o sea, venía con su esposa y con sus hijos. La pareja era pequeñita. La pareja a mí me llegaba quizás a los hombros. Yo mido más o menos 1,73. Estamos hablando que el señor medía 1,65, la mujer 1,60, no, 1,60 los dos, por ahí, más o menos. Entonces se cree que los judíos en esa época no eran de tamaño normal como nosotros somos ahora.
prácticamente medían, ese era el promedio de ellos, era 1,60. Y prácticamente ver una persona, no voy a decir como yo, porque tampoco quiero decir que soy alto, pero ¿has visto Juego de Tronos? Algunos capítulos sí. ¿Te diste cuenta de el que era como el caballero de la reina que le llamaban La Roca, creo que le llamaban? No recuerdo, no los tengo bien identificados. Realmente es una serie a la que le tengo que prestar más atención. Bueno, pues este ser en la serie es alguien enorme. Yo de hecho lo sigo en Instagram y no sé si él mide 2 metros 20, creo, más o menos, 2 metros 20 creo que. Pero él como va al gimnasio tiene un cuerpo muy definido, tiene una musculatura y es muy fuerte. Entonces, si te pones a pensar que esas personas ahora mismo existen, personas de ese tamaño, 1,20, con el cuerpo bien definido, que van al gimnasio, y se encuentra un grupo de gente que mide 1,60, se encuentra a esta persona, ¿cómo crees que lo identificaría? Sí, prácticamente como un gigante. Ajá, como un gigante. Entonces, hay teorías de que se cree que los gigantes en realidad no existen, que son personas altas y que el pueblo judío posiblemente eran pequeñitos. ¿Qué crees tú de esto? Me parece interesante porque de hecho hay mucha gente que, bueno, partamos de que no todas las personas creen en que realmente existieron los gigantes, aun cuando la Biblia lo diga. Pero hay mucha gente que piensa en prácticamente lo que tú decís, que es algo relativo. Y aquí me voy a ir a un ejemplo del día a día. Esto es como si un niño pequeño, un bebé, eh, pudiera comparar, no lo pueden hacer porque son pequeños, pero si pudieran comparar la estatura de alguien adulto, probablemente lo verían como un gigante. Y un niño ve su entorno y su mundo acorde a su tamaño, acorde a sus capacidades, a lo que puede hacer con sus manos, etcétera. Y ve a la persona adulta precisamente como alguien que puede hacer más cosas o abarcar más cosas o lo que se te venga a la mente que puede hacer un ser humano adulto. Y lo ve todo en relación a eso, en relación a su tamaño. No me parecería descabellado que en esa época, al no poder tener el conocimiento, la educación quizás, de que hay distintas estaturas, distintas razas, tal vez para ellos era algo nuevo, pudieron haberlo clasificado como un gigante y haberle llamado así. Sí, porque de hecho hay unos ejemplos bien curiosos que también son temas para tocar, que si te das cuenta en la Biblia se habla mucho de a Elías, creo que se lo llevó un carro de fuego. O sea, en Sí. ese tiempo no se manejaba el término ovni. Y a lo mejor, porque también hay una parte de la Biblia que creo que a Israel lo acompañaba una nube, que dicen que era algo, un objeto como circular, más o menos plateado, que ahora en esta época, ¿cómo le llamamos a eso? OVNI. O objeto volador no identificado, o sea, prácticamente un extraterrestre en un platillo volador. Pero en ese tiempo no se usaban los términos y si tú veías algo en el cielo, decías un carro de fuego, un carro de nube, un carro redondo, de plata o como se llamase. Entonces, es curioso lo que me dices porque también podemos decir que, imagínate que viene alguien de un país donde las personas son pequeñas, de una estatura promedio, de lo que decíamos los judíos, 1,60, y va a un país tipo de estos nórdicos, que las personas llegan, la estatura promedio sería 1,80, 1,90. Si nunca han conocido gente así, lo primero que dicen, wow, esos son gigantes. Entonces, también podemos partir de eso, de la terminología que se usaba en esos tiempos, de las creencias de la gente que tampoco tenía la posibilidad de viajar a otras partes del mundo o tener internet como tenemos ahora. Correcto, correcto. Y creo que eso también no viene al tema, no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero es a manera de ilustrar. Es compararlo como lo que sucedió con el descubrimiento de América. Uh-huh. Cuando los españoles llegan a tierra americana y los indígenas los ven, dice la historia de que algunos llegaron a creer que eran dioses, Uh-huh. que eran sus propios dioses que habían aparecido. Uh-huh. Y creo que cada cultura o cada civilización en su tiempo ha utilizado las palabras que han encontrado para describir aquello a lo que están
enfrentándose. Algunos le llaman dioses, en el caso de los gigantes, pues gigantes como tal, porque es la manera en cómo han encontrado que pueden describir aquello, que Claro. tal vez nosotros le llamamos de otra forma ahora, porque nuestro vocabulario ahora es un poco más extenso, porque hemos caminado en el tiempo, ahora pues hay mayor desarrollo en todos los sentidos. Entonces, nosotros podemos quizás darle una explicación diferente a lo que estas personas en aquel entonces podían explicar o comprender. Mm. De hecho, ¿sabes qué hay en los libros de historia? O sea, no son cosas que vas a ver por YouTube ni mucho menos por TikTok, que ahí en lugar de informarte te desinformas. Pero en la historia hay un relato de unos españoles que no tengo ahora mismo el nombre exacto, pero que llegaron a una parte donde estaban los aztecas y uno de los guerreros principales que tenían los aztecas era un hombre que medía 2 metros 20. O sea, era un gigante. Y no se sabe a ciencia cierta que si era una persona con el problema de gigantismo o si de verdad algún gigante venía de otras tierras y se quedó ahí. Porque de hecho, te diré que los científicos ahora mismo rechazan la idea de que hubiesen gigantes, guerreros con fuerza sobrenatural, todo lo que habla la Biblia, porque según los estudios, todas las personas que sean, que tengan este síntoma de ser gigantes, entre comillas, es una enfermedad que se ha demostrado que todos los gigantes de nuestra época, cuando se ven como gigantes que pasan de la estatura promedio, tienen problemas óseos, tienen problemas para caminar, para levantarse. De hecho, la mayoría de gigantes que se relatan ahora en estos tiempos siempre están posados en sillas de ruedas o en la cama que no se pueden mover y mueren a temprana edad. Entonces, eso, según los científicos, no podría existir los gigantes porque es una enfermedad que altera nuestro organismo y no podríamos vivir con ello. Sin embargo, la historia dice algo diferente, porque lo que te digo, cuando los españoles llegaron a América, los aztecas, creo que eran los aztecas, tenían un guerrero gigante. Es imposible que sea una enfermedad si este hombre tenía una fuerza descomunal y era un guerrero, si era alguien tullido, alguien que no podía moverse, ¿para qué lo consideraban como un guerrero? O la Biblia, ¿por qué habla del gigante Goliat? Si ya ponemos a pensar que pasa de la estatura normal de ahora mismo, tenía esa fuerza sobrenatural, porque dicen que tenía una fuerza sobrenatural. O por ejemplo, los relatos de los dioses griegos, de los romanos, de estos de Hércules, se supone que todas esas historias se basan de algo real que esta gente vio. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, hay una gran contradicción entre la ciencia y lo bíblico que está ahí como que no, que sí, que no, que no. Si de verdad la ciencia quiere evitar a toda costa de que se sepa que de verdad hay gigantes, ¿por qué? Y esto me lleva a un tema algo curioso, porque hace un par de años yo estaba hablando con un amigo y, y te quería preguntar de esto. En varias cavernas, cuevas, en Estados Unidos más que todo, de los antiguos indios, se encuentran dibujos de ovnis, de extraterrestres y de gigantes, que para ellos los llamaban demonios. Y ahí vamos con otra terminología. Los indios americanos llamaban a todos estos seres altos que ellos desconocían como demonios. Ahora te pregunto, ¿qué crees? ¿Por qué? ¿O qué vieron ellos que está plasmado en las paredes? Bueno, en todo este tipo de dibujos que se han encontrado en las cuevas, en las cavernas, creo que para empezar era una manera de cómo comunicar. Y recordemos nuevamente que así como todo ha evolucionado, el lenguaje ha hecho lo suyo también, ha ido evolucionando, ha ido eh, cambiando y adaptándose a los tiempos. Creo que era una manera de comunicarse, pero también creo que en la época de las cavernas había tanto desconocimiento, y si a eso le sumamos ya el tema de seres no humanos,
al haber tanto desconocimiento, eso puede dar miedo. Pero ¿Sabes? Eso es, ajá. ¿crees que lo que ellos trataban de plasmar era como informar a otras personas que llegasen a ver esto es lo que hemos visto? ¿O crees que era imaginación? ¿O sinceramente fue esto es lo que veo y quiero plasmarlo aquí para las generaciones que vienen? Quizá pienso yo que era una manera de comunicación, tal vez para transmitirlo a las siguientes generaciones, pero no creo que con la intención de alcanzar a muchísimas más generaciones adelante en el tiempo. Claro, No, más bien algo propio de su época, de su entorno. claro, Sí, sí. es como los libros que se escriben ahora. Ujú, Y tal vez un escritor tenga la intención de dejar un legado, pero generalmente cuando se escribe un libro es en base a lo que se conoce actualmente, al lenguaje ujú, actual, a la historia que conocemos, y en base a eso se tiende a plasmar algo, una idea, una teoría, pero todo basado en la actualidad. Entonces yo creo que igual, aunque la mente humana de ese entonces no era tan desarrollada, creo que era una manera de comunicar aquello que estaban viendo. ujú. No creo que sea parte eh, de una situación imaginaria o de un sueño, porque muchos de estos jeroglíficos vienen a coincidir con otros que se han encontrado en lugares bien lejanos, Mm, de un continente a otro. Y aunque antes la Tierra no era o no estaba dividida como está ahora en los continentes que tenemos ahora, ujú. sí es cierto que el ser humano tampoco se trasladaba grandes cantidades De de kilómetros. kilómetros, Sí. sí. Entonces, es bien curioso eso de ver cómo coincide lo que se encuentra en unas cuevas que probablemente están en el sur de América con unas que se encuentran en África. Entonces, Eso te iba a decir porque es curioso, eso lo que me has dicho no lo había pensado yo porque cuando hablé con este amigo de todos estos jeroglíficos de gente con cabeza grande, deforme o gigantes, yo le puse a él un pensamiento. Le dije, "Mm, puede que sea cierto, pero ¿y si eran escritores de esa época? Es decir, ahora mismo tú vas a la librería y te compras el libro de Harry Potter, ¿no? Es una persona, una escritora de UK, que escribió el libro. Y si adelantamos la época imagínate que va a haber una catástrofe mundial, una guerra nuclear o lo que sea, y se pierde la mayor parte de conocimientos o de legados que nosotros estamos dejando en esta época. Pues de aquí a 100 años, 200, 300 años, la Tierra vuelve a resurgir de las cenizas y vuelve a otro ciclo con nuevas tecnologías que no van a ver libros de papel, sino que va a ser tecnología que a lo mejor con un chip o alguna pantallita van a ver todas esas historias. Y de repente encuentran el libro de esta escritora y encuentran el libro de Harry Potter. A lo mejor ellos también piensan que es algo que nosotros vimos en nuestra época, a gente en escoba volando que hacían magia y comienzan a creer que eran seres de otro mundo. Sin embargo, son relatos de una mente prodigiosa. ¿Me entiendes? Entonces, hay una gran probabilidad de que en esa época fueran también gente creativa, gente soñadora. Pero lo que me has dicho me ha llamado mucho la atención porque, si bien es cierto, esos jeroglíficos se repiten a lo largo del planeta. Y son seres que no se podían comunicar. Era difícil que tribus se pudieran comunicar de punta a punta. Y hay cosas que se ven en China, que también han aparecido en Brasil, en países de Latinoamérica, que prácticamente en esa época era imposible que alguien cogiera un vuelo o un barco o lo que fuera a decir, esto he visto, ¿tú qué viste? Yo también, pues lo escribimos. O sea, era prácticamente imposible. ujú, correcto, correcto. Entonces ese es un gran punto que yo creo que a mí me ha dado mucho que pensar porque yo también tenía esa teoría de que y si son soñadores y si son gente creativa que ahora mismo también los tenemos, pero sí, hay muchos relatos. Y volviendo a los gigantes, es lo que quería comentar también,
que vi un video de YouTube y una cosa que quiero aclarar también a los oyentes, que si queréis informaros de estas cosas, buscar información en todas partes. No os quedéis con videos de YouTube ni con videos de TikTok, mucho menos, porque es más desinformación que cualquier otra cosa. Pero yo vi un video en YouTube que luego lo busqué en internet y sí hay ¿cómo se llama? Un blog donde también corroboran esa información. Que creo que en el 2001 hubo un ejercicio de los militares americanos en Afganistán, porque recuerda que ahí estaban, la base estaban con unas operaciones, bueno, cuántos años no estuvieron los americanos en esos países, ¿no? Y resulta que una expedición de un grupo de élite se adentró en las montañas de Afganistán y de repente uno de sus compañeros, que había un poco separado, comenzó a gritar. Los compañeros fueron rápido a ver qué pasaba y lo vieron prácticamente despedazado a la mitad. Cuando vieron quién lo había hecho, era un ser, y aquí viene esto curioso porque estamos hablando del 2000, 1999, la tecnología no es como ahora, que prácticamente yo estoy en Irlanda y le escribo a alguien de China por un mensaje y le llega al momento. En ese entonces no había tanta tecnología como hoy. Y resulta que uno de los militares relató que el que había cortado en dos a este militar había sido una persona de tamaños descomunales. Si no me equivoco, lo describe como una persona de 4 metros, con 6 dedos en la mano y pelirrojo. O sea, son características que ahora mismo te pones a buscar en la Biblia y en la Biblia lo dice. Entonces, ahí yo le quiero dar un poco de veracidad a esto. Y bueno, sigue la historia, ¿no? Lograron matarlo, que les costó bastante, porque a pesar de que ellos tenían armas, el gigante este se defendía solo con piedras y con palos y estaba en una cueva. Se cree que posiblemente hayan gigantes ahora mismo escondidos en todas partes del mundo. Y el cadáver este del gigante llegó un helicóptero americano y se lo llevó, como hacen todos los americanos. Cogen sus cosas, cogen las pruebas y las esconden. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta, porque de hecho el New York Times también, en 1920, si no me equivoco, publicó un artículo donde se habla de unos esqueletos que encontraron fósiles de gigantes de hombres de más de 4 metros de estatura. Pero luego, aquí viene lo interesante, luego esos restos desaparecieron, no como que nunca existieron. Y hay también recientes que encontraron, creo que en África, unos esqueletos de unas personas también de 4 metros. Y eso lo publicaron, eso está en la web, está en los blogs, está en las noticias. Pero unas semanas después retractaron esa noticia. Dijeron de que eran un esqueleto de mamut, que lo habían confundido. Y las fotos las habían retocado. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay este encubrimiento específicamente de los gigantes? Recordemos cómo empezamos este podcast. Empezamos diciendo de que los gigantes son el producto de la relación entre ángeles y humanos. Uh-huh. Ok. Dicho esto, y partiendo de ahí, hay una historia que se ha contado. Hay una historia que todos conocemos, que es la que nos ha enseñado en la escuela, en la iglesia, socialmente. Hay una historia. Si estos hechos salen a la luz, a mi parecer, significaría que muchas partes de la historia que nos han contado no son verídicas, no son como nos los han dicho. Uh-huh. Al romper con esa historia que conocemos, empiezan a haber muchas inconsistencias en lo que nos han relatado y empezarían a salir muchas otras verdades. Por ejemplo, en la actualidad hay muchísima gente que ya no cree en Dios, en la Biblia y, bueno, en ningún tipo de religión, secta, en absolutamente nada. Uh-huh. Al dar a conocer que esto fue real, que se han encontrado pruebas de que los gigantes existieron, de que la historia de David y Goliat fue verídica, la gente empezaría a cambiar su forma de creer, de vivir, de hacer las cosas, de pensar, y creo que se empezaría a desatar una cadena de hechos que quizás no hemos dimensionado.
Mm, Y por eso mismo creo yo que no solo lo de esto de los gigantes, ujú, sino que creo que por eso muchísimas otras cosas se nos han ocultado. Muchas que ya se hablan hoy en las diferentes plataformas y otras que probablemente no tenemos idea de que existen o que existieron. ujú. Porque de hecho, déjame comentarte algo curioso, que son temas que nosotros vamos a tocar en el futuro. Que todas estas conspiraciones de ocultar pruebas de gigantes, de decirnos de que eso no existió, prácticamente a mí me da a entender de que la Biblia está mintiendo. Entonces, obviamente la gente ve que son cosas que científicamente, lógicamente son incapaces de existir. Lo primero que dices, ah, la Biblia pues miente. Por ejemplo, otro ejemplo práctico, los que estuvieron antes de la Tierra, los Anunnakis. Se Ujú. cree que estos seres son los dioses reales, los que crearon a la Tierra. Y de hecho, hay algo bien curioso que ellos tienen su propio diluvio también. Y si no me equivoco, ese diluvio es antes que el diluvio de la Biblia. Entonces quiere decir, si nos vamos a... Ah, y otra cosa, que todo lo que hay relacionado con los Anunnakis, hay pruebas científicas. Esto a mí me lleva a pensar, si tú me presentas la Biblia con historias, pero sin pruebas, y unos escritos en piedra de estos seres que me cuentan lo mismo que la Biblia, pero fue antes, dime por quién me voy a inclinar. Obviamente me inclinaría por las pruebas físicas que yo estoy viendo. Y esto a mí me lleva a creer que la Biblia no es real, que prácticamente es un libro que miente, o es una ficción y nos quieren hacer creer en cosas que no existen. Y es a lo que voy. Si te das cuenta, tanto la historia de los Anunnaki con la creación, los ovnis, Pie Grande, los dinosaurios, todas estas conspiraciones, todas llevan a un solo propósito. Si nos vamos directamente al punto, todas nos llevan a un simple propósito, que es que Dios no existe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a mí me dices de que los gigantes no existieron? ¿Por qué me dices que los extraterrestres existen si en la Biblia, en la creación, habla de que no existe otros seres fuera de la Tierra, según la Biblia? ¿O por qué hay unas pruebas verídicas en piedras talladas de unos seres que estuvieron antes que nosotros y son los creadores de la humanidad? ¿Por qué? ¿Qué plan hay detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto para manipular la historia? Porque hay algo curiosísimo también, que lo vamos a tocar en otro podcast, que es que curiosamente en estas fechas, después de toda la pandemia del 2019, todas estas catástrofes que se han dado hasta hoy, curiosamente ahora sí los gobiernos públicamente están diciendo que los ovnis existen y han tenido contactos con ellos. Esto también te lleva a pensar de que Dios no existe. ¿Por qué crees que es esto? Como que ¿Por lo qué que tanta diga el gobierno, conspiración? ¿Por qué esta conspiración global? ¿Cuál crees que es para desprestigiar obviamente lo de la Biblia, pero cuál crees que es el propósito final de todo esto? Y con esto creo que vamos a cerrar y luego vamos a tocar el tema de los ovnis y las sectas que hay ahora. Pero con esta reflexión quiero que cerremos. ¿Cuál crees que es el punto final de todas estas conspiraciones y estas tapaderas y este borrar del mapa la creencia de Dios? ¿Crees que los creo que gobiernos lo van a hacer por, por alguna conveniencia mundial, por algo mundial que viene encima, por algún liderazgo, yéndonos a lo religioso? ¿Qué crees? yo pienso que es a modo de control. En lo personal, yo creo que la religión o el camino espiritual es algo que siempre debió ser individual, Ujú, una comunicación individual entre tú y, y tu Dios, en el Dios que tú crees, o le puedes llamar universo, le puedes llamar de otra manera, pero creo que es un canal único e individual, pero que en la historia ha servido como una manera de control. ujú.
Y ahora que todo ha evolucionado, hay otras maneras de control, hay otras maneras de controlar, induciendo a la gente a que eh, dejen de creer. Y aquí me voy a meter en algo muy diferente, pero creo yo que puede apoyar un poco lo que yo digo. Actualmente, y creo que esto ha venido surgiendo de poco tiempo, no tiene mucho tiempo esto que voy a mencionar, pero ha habido un cambio de pensamiento a nivel mundial en cuanto a muchos temas que ha venido a hacer que muchas de las creencias religiosas, sociales, políticas cambien. Yo, por ejemplo, no me quiero meter en temas polémicos, pero por ejemplo yo veía cuando era pequeña, es que había mucha gente que tenía un amor por los animales bastante bonito, bastante grande, pero he podido ver cómo ha evolucionado el tema del respeto a la vida no humana, el respeto a la vida animal, el respeto a la vida vegetal, cómo ha crecido todo esto. Y esto lo pongo como ejemplo para, para, para explicarme, pues, de cómo las cosas han evolucionado y al mismo tiempo, así como esto evoluciona, las creencias también. Obviamente las formas de controlar a la población, a la gran masa, tiene que evolucionar y tiene que cambiar. Y si a partir del esquema religioso ya no surge el mismo efecto, entonces tienen que venir nuevas formas de control. Eso es Pero lo que yo. ¿control para qué? Acuérdate que tiene que haber un orden establecido para que socialmente todo funcione. Por ejemplo, algo muy sencillo, salís a conducir a la calle, ves un semáforo con la luz roja, tenés que detenerte. Es algo muy sencillo, pero socialmente funcionamos a base de reglas. Sí, sí. La sociedad va cambiando, va evolucionando y de repente vemos que las reglas o las normas cristianas ya no empiezan a surgir el mismo efecto o van en contra de lo que se pretende hacer con la sociedad actual. Recordemos que sí, conocemos los gobiernos, los políticos, el presidente de cada país, pero atrás de ellos hay gente muchísimo más poderosa. Y esa gente es la que realmente tiene el control, que es la gente con muchísimo dinero y poder social y económico en el mundo. No me esperaba este tipo de reflexión, pero tienes toda la razón. De verdad, me ha sorprendido con esta vuelta que le has dado a esto. Estoy de acuerdo en todo, estoy realmente de acuerdo. Mi reflexión final es que siempre el que tiene más va a querer más. Y si tiene un control sobre otras personas, eso es algo que satisface a una persona. Saber que una persona te admira o te teme, de alguna manera te da placer, te da satisfacción. Y obviamente los que están arriba, los que están controlando lo que va a pasar, la historia, pues tener ese poder me imagino que les dará esa satisfacción de decir yo controlo y va a pasar esto y los resultados van a ser así. Prácticamente yo manejo al mundo. Y si nos metemos a cosas religiosas, cosas bíblicas, pues también se habla de un control mundial, de un solo ser que va a gobernar. Y obviamente para que haya una élite, una persona o un grupo que gobierne, nosotros las personas tenemos que estar prácticamente desarmados. Tenemos que tener una ideología no propia, sino que seguir a alguien. Darnos un motivo. Por ejemplo, teorías de que posiblemente en un futuro se nos presente como que una raza extraterrestre quiera atacarnos. Esto va a hacer que todo el mundo se una en un solo pueblo. De hecho, un presidente, Ronald Reagan, si no me equivoco, lo dijo en un discurso. Dijo, la única forma de que todos los pueblos se unan y sean un solo pueblo es que tengamos una amenaza fuera de este planeta. O sea, ya nos vienen preparando para esas cosas y obviamente si yo no puedo afrontar un problema, pero sé que alguien lo puede afrontar, pues obviamente yo me voy a doblegar sobre esa persona. Y yo creo que es eso lo que tú dices, tienes toda la razón. A lo mejor viene algo, una catástrofe superior que va a poner ya de una vez por todas este mundo con un orden mundial.
y pues la humanidad pues va a terminar con unas catástrofes horribles. No lo sé, pero todos son teorías. Y pues bueno, este es el podcast de este día y vamos a traer otro con otros temas principales y Carolina me va a acompañar. Así que gracias por este día y no sé si tienes algunas palabras para despedirte. Bueno, quizás las palabras finales es que aquí hemos tocado un tema que parte de lo que nosotros hemos conocido, hemos investigado, pero también, como tú decías, es importante que cada persona haga su propia investigación, porque nosotros también nos podemos equivocar, nosotros Exacto. también podemos tener una idea que de repente cambie de aquí a un tiempo, porque hayan pruebas, porque hayan otros hechos que nos demuestren lo contrario o que abonen a lo que nosotros estamos hablando. Exacto. Entonces, siempre creo yo que es bien importante investigar y no quedarnos únicamente con una fuente. Eso es importante. Es lo que yo siempre digo, investigar bien. Ahora mismo, que ese es el otro siguiente tema que tenemos de las sectas, ahora mismo hay líneas de que te quieren meter a la fuerza de lo que yo te explico es la verdad absoluta y te sometes y si no, pues no tienes la verdad. Que eso es otro tema que vamos a tocar. Así que llegamos al final de este podcast y esperar el siguiente tema. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto.